¿Qué tal? Muy buenas noches. Tras la presentación de los presupuestos y el debate del estado de la ciudad, conocemos más detalles sobre el futuro de la capital. Logroño está inmerso en un nuevo curso político marcado por los grandes proyectos urbanos y también por unos presupuestos más ajustados. El alcalde Conrado Escobar presentaba para 2026 un anteproyecto de 196 millones de euros, casi 197, un 2% menos que el año anterior, en un contexto de moderación de gasto y apuesta por la estabilidad. Tras el debate del estado de la ciudad, en el que anunciaba medidas sobre vivienda, movilidad y regeneración urbana, hoy queremos conocer cómo se traducirán esas promesas en hechos y cómo van a afectar a la vida diaria de los logroñeses. Le vamos a dar ya la bienvenida a Conrado Escobar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar hablando por esos presupuestos. Decíamos que son casi 197 millones de euros, es un 2% menos que en 2025. Usted dice que no es un presupuesto peor, pero que sí es más realista. ¿Por qué considera que reducir el gasto es ahora una decisión responsable? Bueno, yo creo que contener el gasto, no tanto reducir, sino contener, gestionar mejor, es una marca de la casa, ¿no? Tiene que ser, yo creo que debe de ser una obligación de cualquier gestor político. Se puede hacer lo mismo, como estamos diciendo y poniéndolo en funcionamiento, con los mismos recursos, pero gestionando mejor. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si llevábamos, por ejemplo, con un contrato de jardinería en la ciudad de Logroño estancado durante más de 5 años, ese contrato de jardinería ya está en funcionamiento, los jardines ya están mejorando con nueva maquinaria, el mismo personal y más superficie que atender, pero hemos ahorrado más de 1 millón de euros. ¿Dónde está la clave? En gestionar mejor. ¿Dónde está la clave? En planificar mejor. Si hablamos de la parte social, un contrato de atención a domicilio, que es fundamental porque es atender a nuestras personas mayores, a las personas que más lo necesitan, pues el mismo argumento. Hemos licitado de nuevo, hemos obtenido un mejor servicio, puesto que vamos a atender con las mismas personas, un número determinado de personas, con lo cual vamos a evitar el baile del personal laboral, pero lo hacemos ahorrando dinero a los logroñeses. Esos son solo algunos ejemplos de cómo con los mismos recursos se puede gestionar mejor. ¿Y eso qué supone? Pues eso supone no solamente ahorrar recursos, sino poder destinar los esfuerzos a aquello que más se necesita. Y por eso las inversiones en estos presupuestos no solamente no se resienten, sino que aún se intensifican. Y por eso hemos desarrollado la fórmula de plurianualizar las inversiones. Hay inversiones de largo alcance que se combinan con las inversiones pues, más inmediatas, que son las que de forma cotidiana afectan el devenir diario de los logroñeses. Tal vez esa prudencia, pueden pensar algunos, que puede llegar a frenar proyectos o algunas inversiones en barrios, por ejemplo. No, de hecho, al contrario. De hecho, nos hemos expuesto a la opinión pública, muy en concreto a todos los barrios, evidentemente no podemos hacer todo en el mismo año, pero sí que tienen todos los barrios el compromiso, todas las asociaciones, de que en todos los barrios están haciendo cosas. Podemos hacer un repaso ahora atropellado, sería muy largo, ¿no? Pero desde Yagüe con este campo de fútbol, el Lobete con el arreglo de la fuente del Lobete, el otro día inaugurábamos la pasarela de Gonzalo de Berceo. Estamos trabajando ya para el acceso al campo de fútbol de Barea. Hemos concluido el campo de fútbol ahora mismo del barrio de La Estrella, Iden de Iden en la zona de Madre de Dios. Es decir, en todos los barrios hay inversiones y son inversiones que estaban comprometidas, y algunas, como la pasarela de Gonzalo de Berceo, que se remontaba a muchos años. Llevaba esa pasarela hecha prácticamente 28 años. Era hora de remozarla. Además, estaba solicitada en el presupuesto participativo. Es decir, yo creo que todos los barrios están atendidos. En todos nos gustaría que hubiera un poquito más, pero por lo menos se intenta llegar a todos los lados. Usted hablaba también de un presupuesto realista, decía que también era previsible, pero también de haberlo hecho a ciegas ante la falta de presupuestos generales del Estado. Sí. ¿Cómo se planifica entonces una ciudad con esa incertidumbre y una pérdida que estimaba de unos 5 millones de euros? Con una estimación que no la hacemos, si me lo permite, a salto de mata, o como decimos en La Rioja, a ojo de buen cubero, que sería una medida muy razonable, ¿no? Y muy riojana,
sino que trabajamos con estimaciones que las propias unidades técnicas nos facilitan. Hacemos las comprobaciones, hacemos proyecciones respecto al año pasado y aplicamos pues, una ponderación respecto al año que viene. Nada más. Nuestro deseo, ¿qué sería? Pues sería tener la máxima seguridad jurídica para decir, con esto se cuenta. Como desafortunadamente llevamos 3 años con los presupuestos del Estado prorrogados, todos los ayuntamientos, no solamente Logroño, todos los ayuntamientos estamos con ese déficit, con esa merma. Tan es así que yo soy parte de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios. Todos los partidos políticos que formamos parte de esa directiva le hemos requerido al Ministerio, a los 2 ministerios, al de Administración Territorial y al de Economía, le hemos requerido que en cuanto antes, por lo menos, se nos facilite esos recursos, se nos facilite cuál es el dinero que finalmente se va a destinar a los ayuntamientos españoles. Hasta el momento que yo sepa, no se ha obtenido respuesta. Así que, pese a todas esas dificultades que son ajenas, desafortunadamente, a la voluntad de los logroñeses, lo que yo puedo decir aquí es que el 1 de enero vamos a tener un presupuesto realista, un presupuesto profundamente inversor, un presupuesto un poquito más social, porque vamos a incorporar, salimos al paso de nuevas y emergentes necesidades sociales. La soledad es una de ellas, pero también esas personas, los sin techo, que no tienen hoy por hoy un recurso especializado, y queremos especializar más la atención a estas personas. O sea que fíjese usted hasta qué punto, gestionando bien, aprovechando los recursos de que disponen, que nos confían los logroñeses, se es capaz de hacer cosas, y yo creo que cosas importantes. El 1 de enero este presupuesto estará en vigor. Si hablamos de inversiones directas, son 17 millones, 3 menos que en 2025, pero ¿cuáles son los proyectos más prioritarios ahora mismo para el Ayuntamiento? Hoy yo creo que el proyecto estrella, lo que constituye una emergencia social, es la vivienda. Por eso todo lo que rodea la vivienda forma parte de nuestra hoja de ruta. La vivienda, sobre todo la vivienda protegida, llevaba mucho tiempo sin activarse en este ayuntamiento. Ya tenemos hoy por hoy casi 224 viviendas impulsadas, la mitad de ellas son protegidas en 6 parcelas municipales, por eso es también hablar de presupuestos. Esas parcelas municipales permiten construir vivienda protegida, pero también obtener unos ingresos. Gracias a eso, ahora en este presupuesto abordamos 3 importantes novedades en materia de vivienda. 1, vamos a facilitar vivienda de alquiler protegido, y vamos a empezar por un barrio, hablando de barrios, muy importante como es Barea, en una parcela municipal en la que el ayuntamiento va a ceder los derechos de superficie, es decir, que el ayuntamiento sigue reteniendo la parcela y va a cobrar un canon. Eso es una manera también diferente de gestionar. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a tener al menos 40 viviendas en esa zona de forma inmediata, más de 40 viviendas de alquiler protegido, que son aproximadamente pues entre 350 y 400 el precio del alquiler de esa vivienda. Esas son algunas de las novedades. Otra cuestión importante que forma parte de proyectos importantísimos para la ciudad, ahora tenemos muy reciente, ¿qué ha pasado desafortunadamente con la Dana en Valencia? Tenemos que tener la responsabilidad de abordar todo el ciclo del agua en la ciudad de Logroño, empezando por prevenir fenómenos tormentosos. Y eso nos lleva a hacer al menos 3 grandes infraestructuras. Una, el Barranco de Ollón, que ya ahora mismo estamos en la fase de expropiación. 2, en el Horcajo, que es en Yagüe, y finalmente en la zona sur de Logroño, en la que vamos a compartir el esfuerzo con otro gran proyecto de ciudad como es Ramblasque, un proyecto de ciudad que también nos va a permitir hacer 900 viviendas protegidas y obtener un parque de 160.000 metros cuadrados por donde va a discurrir una zona que va a frenar los fenómenos tormentosos, porque va a controlar el agua cuando se producen fenómenos extremos. Estos son algunos de los proyectos. Y el último proyecto, el más simbólico, es el llamado 1521. Ese proyecto va a ser un nuevo centro para Logroño. Va a ser en el entorno de Rebellín, en el entorno de Valbuena, cerca del Parque del Ebro. Va a permitir esponjar toda esa zona, conectar todo ese microcosmos cultural que tenemos en esa zona, y conectar además y poner en valor pues lo que indiscutiblemente es nuestro ADN como ciudad.
Balbuena, que es un tesoro que tenemos que activar, y también el espacio del Rebellín. Y no perdamos de vista que parte de los presupuestos también se destinan a incorporar para ese proyecto los palacetes de defensa, con un poquito más de 800.000 euros. Bien, yo creo que se está cumpliendo lo que habíamos dicho y Logroño está avanzando. Logroño está avanzando desde lo más cotidiano, desde lo más importante que son las personas, hasta los proyectos de largo alcance, que son estos a los que me refiero, y en los que evidentemente pues van a trascender esta legislatura, no van a concluirse en esta legislatura, pero tienen que estar en marcha para la siguiente legislatura y tendrían que estar acabados. Hablaba usted de vivienda, todas las iniciativas de vivienda son necesarias porque, como dices, es la urgencia social en estos momentos, pero teníamos esta semana aquí a Cáritas y nos decían que hacían un llamamiento a las administraciones, tanto al gobierno regional como a los distintos ayuntamientos de La Rioja, para ver si es posible, porque estamos hablando de viviendas asequibles y ellos pedían viviendas sociales. Yo no sé si se han planteado lo que ellos nos planteaban, ¿no? Tener una propia empresa municipal que gestione si podría ser posible en Logroño la creación de Bueno, tendríamos que remontarnos a la pasada legislatura para lamentarnos que Logroño tenía una oficina municipal de vivienda. Por razones que a mí me son negadas, desconocidas e incomprensiblemente, el entonces gestor Partido Socialista, Unidas Podemos y Partido Riojano lo cerró esa oficina. La consecuencia es que hemos perdido recorrido, facilidad y flexibilidad para poder hacerlo, pero en todo caso no valen los lamentos. Lo que nosotros hemos entendido es que el patrimonio municipal de suelo lo que tiene es que convertirse en vivienda. Unas van a ser en propiedad, otras van a ser viviendas asequibles, otras van a ser en alquiler y otras, por ejemplo, pueden ser objeto de cesión a entidades sociales que las gestionen. Ahora mismo nos estamos encontrando con la gratísima sorpresa de que en el casco antiguo hemos sacado a público concurso las propiedades, es decir, pequeñitas viviendas, algunas interesantes, como hay alguna en la calle Portales, y se han presentado más de 40 ofertas, es decir, que hay un interés realmente por viviendas asequibles. Son viviendas muy baratas, pero nosotros la condicionamos la venta a que se destinen a vivienda, ni apartamentos turísticos, ni nada que se le parezca, solo a vivienda y, a ser posible, familiar. Nos estamos encontrando con la sorpresa de que esto funciona. Y a partir de ahí, una vez que ya tengamos todo esto, pues estaremos en condiciones de poder ceder a determinadas entidades para que sean ellos las que lo gestionen y se lo dediquen a personas especialmente vulnerables. En ese sentido, hemos iniciado ya conversaciones con algunas entidades para poder gestionar ese patrimonio de una manera con toda la garantía, para que sepamos que se destina a las personas que realmente lo pueden necesitar. Es decir, evitar en cierto modo también la picaresca, que es como algo muy característico, ¿no? O sea, desafortunadamente es algo muy común cuando se trata de algo tan preciado como puede ser la vivienda. Tenemos que asegurarnos que la vivienda se destina a las personas que realmente lo necesitan. Desde luego, coincido con ellos en que hace falta más vivienda asequible, hace falta vivienda accesible y hace falta vivienda, pues, sobre todo para el escalón más vulnerable de la sociedad. Y estamos trabajando y por eso hemos sacado esa fórmula de alquiler, que hasta ahora, alquiler protegido, que hasta ahora no se había empleado y ahora mismo, pues, nos proponemos hacerlo. ¿Y ese alquiler de cuánto sería, por ejemplo? Entre 300 y 400 euros, que es un precio, puede ser un poquito más, pero es un precio muy razonable. Ya saben además que todos los datos indican que incluso respecto al resto de poblaciones españolas, la vivienda en Logroño está bastante contenida, estamos por debajo de la media en adquisición e incluso en alquiler. Eso es una buena noticia. ¿Es la noticia? No, porque evidentemente, siempre que haya una necesidad de vivienda, hay que seguir trabajando. Y por eso no hemos perdido ni un minuto, ni me habrán oído ustedes detenerme en muchos reproches sobre que si el señor Sánchez, el presidente, quería destinar los palacetes a vivienda. Nosotros los palacetes de defensa hemos entendido que tienen que ser patrimonio histórico, patrimonio de todos los logroñeses, y hay que dedicarlo a algo pues más monumental, más histórico y más cultural, que es lo que estamos haciendo. ¿Se sabe ya el precio de esos palacetes? 800 y pico mil euros, por los dos. Ajá. ¿Y eso cuándo se va a materializar? Pues eso, ya tenemos el acuerdo cerrado con
con el propio Ministerio y ahora mismo dependemos del circuito administrativo del propio Ministerio de Defensa. Es decir, el acuerdo está, el acuerdo en lo económico también está, el resto de cuestiones quedaban por perfilar algunas precisiones de tipo urbanístico, porque no se cede solamente el edificio en sí, sino que se cede con un cierto perímetro para poder encajarlo en el entorno, ¿no? Entonces, en esas disquisiciones estábamos, y luego a partir de ahí el recorrido administrativo. Puede ser cuestión de meses que se pueda formalizar, pero el acuerdo está. Hoy, esta mañana, hemos oído que el Ayuntamiento había aprobado o daba el visto bueno para aprobar esa nueva ordenanza de terrazas. La hostelería ya ha salido esta tarde diciendo un poco que están un poco... Ha salido la hostelería y ha salido, que yo sepa, también el Partido Socialista, lo cual pues indica claramente que nosotros, cuando digo nosotros, el Gobierno, pues estamos procurando estar donde teníamos que estar, en el equilibrio, en la convivencia, en la moderación. ¿Qué va a cambiar? ¿Por qué no les gusta? Bueno, hombre, cuando se mueve algo es evidente que siempre puede haber alguna opinión contraria. Yo creo que eso es legítimo. Digamos que un cierto grado de conflicto, si es moderado, puede ser hasta satisfactorio para seguir mejorando, ¿no? Porque nos ayuda a mejorar. Yo siempre digo que Logroño es un espacio, es una inmensa ciudad, es un hermoso ejemplo de convivencia. Todos nos necesitamos. Necesitamos a la buena hostelería, necesitamos garantizar la habitabilidad de todos nuestros barrios y muy en especial de nuestro casco antiguo. Necesitamos que el turismo siga viniendo aquí porque es una de nuestras fortalezas, pero todo eso tiene que formar parte de un equilibrio, ¿no? Y eso es lo que estamos procurando hacer. Tenemos que controlar también todo aquello que dependa de viviendas de uso turístico, que desordenadas pueden ser un problema cuando se disparan, y también cuando el uso del dominio público, del espacio público, evidentemente entorpece la accesibilidad o puede entorpecer otras actividades en la vía pública. Evidentemente tenemos que tener garantizado que el espacio público es de todos, y por tanto, teniendo en cuenta que la hostelería de verdad es algo absolutamente fundamental en nuestro casco antiguo, porque forma parte de nuestra manera de entender la vida, de nuestra manera de acoger, de nuestra manera de disfrutar, y es un atractivo turístico con mayúsculas, pero hay que buscar, insisto, una convivencia y un equilibrio con otros usos culturales, y sobre todo y muy especialmente con la habitabilidad en nuestro casco antiguo. Por eso todo esto que estamos haciendo tiene un punto de inflexión. En el Pleno del Ayuntamiento de Logroño se presentó una iniciativa para desarrollar un plan de habitabilidad en el casco antiguo. Ese plan de habitabilidad conllevaba más vivienda, como estamos tratando de explicar, que ya le digo, en la última remesa de propiedades se han presentado 40 y tantas ofertas y vamos a tener 15 viviendas, 15 familias nuevas viviendo en propiedades del casco antiguo. Eso es solo un ejemplo. Más vigilancia policial. Vamos a incorporar también cámaras de seguridad para evitar, por ejemplo, esos efectos perniciosos en la convivencia, que son esos mal llamados grafitis, que son realmente pintadas, porque los grafitis a veces son maravillosos, pero cuando son pintadas que ensucian, eso hay que perseguirlo, ¿no? Bueno, pues vamos a poner cámaras con inteligencia artificial para detectar incluso la identidad y patrones en las grafías para poder identificar a los presuntos agresores. Todo eso forma parte de un plan de habitabilidad en el casco antiguo, y también forma parte de ese plan de habitabilidad pues asegurar que la habitabilidad, las viviendas, los vecinos, pues también tengan derecho a descansar, ¿no? En nuestro... Hablaba usted de los pisos turísticos. Esta semana el Día de La Rioja publicaba en su portada que existen en la ciudad de Logroño un millar aproximadamente, y que el Ayuntamiento ahora mismo está también con un centenar de pisos turísticos nuevos. En esa petición está en la gestión. Sí. Usted planteó hace un año un estudio sobre la situación de los pisos turísticos, que todavía no sabemos nada, y también planteó en el debate una moratoria. ¿Cómo está ahora mismo este asunto? Pues pronto tendremos noticias. Le puedo decir, muy pronto tendremos noticias, pero sí que es verdad que en el debate de la ciudad
dije que mi voluntad era plantearnos una moratoria para regular adecuadamente el uso de viviendas con fines turísticos, ¿no? Es decir, regularlo adecuadamente. No impedirlo, porque yo creo que la cultura del desplazamiento, la cultura turística, también está incorporando nuevos formatos como es este, pero hay que hacerlo bien. Y creo también que esto para nada tiene que ser cortapisa para seguir ayudando, facilitando otras fórmulas residenciales clásicas como son los hoteles. Recientemente también hemos dado cuenta con los propios operadores de cómo se va a recuperar un edificio que estaba hasta el momento abandonado, que era el antiguo edificio de la Electra, el antiguo casino, y va a tener un uso hotelero. Un uso hotelero, además, con un formato muy avanzado, muy en sintonía con nuestra ciudad, muy equilibrado con la hostelería. Así que hay que regular eso, hay que regular esa proliferación de viviendas, de alojamientos de uso turístico, pero no hay que impedirlo, hay que regularlo, hay que ser más exigente, pero yo no creo que haya que llegar al punto de prohibirlo. Y de momento, para hacerlo, pues vamos a procurar que nos podamos dar un tiempo para pensarlo. Antes de despedirle, me gustaría hablar de la tasa de basura, de algo que afecta a nuestros bolsillos. Usted ha pedido revisar la normativa estatal porque afecta a la autonomía local. ¿Qué cambios se plantea desde el Ayuntamiento para que el modelo de la tasa sea más justo o más flexible? ¿O si cree usted que esta medida o estas subidas son socialmente sostenibles? Bueno, yo creo que esto es primero. Claramente se trata de una imposición del Gobierno de España, punto uno, una imposición que deriva de una directiva que establece unos objetivos en cuanto a su resultado, es decir, que la tasa de basura tiene que garantizar el costo del reciclaje, 100%, ¿no? El 100%, eso por un lado, pero por otro lado debe de dejar a los ayuntamientos, que son los responsables, pues el grado de implementación. No es lo mismo Logroño, a lo mejor, que Madrid. No es lo mismo Logroño, en el que ya venimos haciendo todos los logroñeses un esfuerzo adicional con antelación y donde tenemos una tasa de reciclado y de recogida de basuras, yo creo que muy notable. No digo que seamos los mejores de España, pero somos de los mejores en una ciudad generalmente que es bastante cívica por parte de las familias. No es lo mismo esos casos que casos en los que no se ha hecho ningún esfuerzo. Aquí venimos haciendo muchos esfuerzos por parte de diferentes corporaciones y no entendemos cómo ahora se nos impone sí o sí a todos los ayuntamientos, da igual en qué situación estén, pues una tasa de estas características pues de manera tan drástica, ¿no? Por eso todos los ayuntamientos de toda España también hemos confirmado nuestro rechazo. Dicho esto, no podemos inaplicar una norma que es nacional, y lo que estamos procurando es haberlo hecho de una manera escalonada para que el impacto en los logroñeses sea el mínimo posible. Lo mejor sería haberlo hecho de otra manera, sin ninguna duda. Y por eso nosotros fiscalmente estamos procurando aliviar ese esfuerzo con una rebaja del IBI, por ejemplo, una rebaja de congelación en el impuesto de actividades económicas y también en el impuesto de plusvalía. Hay novedades importantes precisamente en materia de vivienda, que podemos llegar hasta el 40% de bonificación siempre que el propietario destine el piso al alquiler. Yo creo que son fórmulas que permiten aliviar el bolsillo y, por otra parte, facilitar otra finalidad social, como es poner más viviendas en el mercado. Pues Conrado Escobar, lo dejamos aquí. Un placer hablar con usted de estos temas ampliamente, con detalle y de forma pausada. Le invito a que venga otro día porque siempre nos quedan un montón de cosas para hablar de la ciudad de Logroño. Muchísimas gracias. Gracias. Y enhorabuena por esos 5.000, aunque es del grupo. Sí, ¿no? sí. Es el número 5.000 que me han dicho que se acerca. Enhorabuena. Mañana sale. Gracias. Nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en la publicidad y vamos a empezar ya la tertulia. Lo vamos a hacer en esta ocasión con Luis Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hola, bienvenido. buenas tardes. Vicente Urquía, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y también Pedro Muro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, hemos tenido al alcalde de Logroño, a Conrado Escobar, hemos hablado de diferentes asuntos, hemos hablado de los presupuestos, ha dado las explicaciones, ha dicho que son unos presupuestos previsibles, que se modera, que no es cuestión de gastar más, sino de gastar mejor. Hemos hablado de vivienda, un aspecto importantísimo en toda la sociedad, no solamente aquí en La Rioja, sino en España en general. Y hemos hablado también de la ordenanza que este jueves se va a llevar al pleno del Ayuntamiento de Logroño, donde esa nueva ordenanza implica varios cambios. Las terrazas tendrán que cerrar antes de las 12 de la noche de domingo a jueves y a la 1:30 los fines de semana, y ocuparán también menos espacio en la calle. La hostelería ya considera que esta ordenanza de terrazas de Logroño pone en riesgo el turismo en la capital, y el Partido Socialista, Vicente, que también ha salido a decir que no está de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Sí, bueno, fundamentalmente por tres cuestiones, ¿no? Una es que pedíamos que en las zonas de protección acústica especial, que es la zona de Portales, la zona de la calle Vitoria, la zona de Mayo, pues que ahí las terrazas tuvieran un poquito menos de espacio, un 10% menos, hablamos de un 10% nada más. Y luego también de que el horario, fundamentalmente yo creo que el horario en invierno debía ser menos todavía. Yo creo que al final la reducción de media hora en verano pues puede estar bien, pero en invierno yo creo que la reducción podría ser de 1 hora. Y por último, que pedíamos una comisión de seguimiento de la ordenanza, porque la ordenanza, la verdad que sobre el papel puede estar mejor a la actual, en el sentido que recorta espacios y recorta horarios, no mucho. Realmente yo creo que los hosteleros pueden estar contentos porque la reducción es mínima la que se hace, pero es verdad que luego el tema que hay es el cumplimiento, y por eso pedíamos una comisión de seguimiento que vedara porque se cumpliera adecuadamente la ordenanza, que vedara el cumplimiento de la ordenación en algunas calles, en algunos espacios públicos. Y bueno, yo creo que eso habrá que ver si hay todavía algún margen de mejora para los jueves, pero yo creo que también han tardado mucho a llevarla a pleno, justo un martes y un jueves es el pleno, pero hubiera sido bueno pues corregir algunas cuestiones que no son tan importantes, son importantes, pero no son tan profundas, y que hubiera mejorado un poco más la ordenanza, ¿no? Luis. Dialogando siempre hay tiempo para solucionar las cosas. Yo creo que Conrado tiene una labor por delante bastante fuerte, pero es un hombre, yo estoy acostumbrado a trabajar con él muchos años, y es un hombre pues con ese temple, es un buen gestor, ha sido siempre un buen gestor. Y entonces pues yo creo que, a mi juicio, lo único que le falta es ese buen segundo político en su grupo, pues que en estos tiempos difíciles que vienen de invierno, que se abre la ventana y entra un frío, pues ese le cierre la ventana, que nadie de fuera le impida hacer su trabajo. Pero por lo demás, problemas va a tener, y hay muchas cosas pendientes que solucionar. Pero yo le digo a Vicente, hablando se puede llegar a un entendimiento y a solucionar estas cosas. Bueno, yo con respecto a las terrazas creo que el desmadre pues se lo encontró ya dado, ¿no? El desmadre en cuanto a metros y horarios, que había que meterle mano, que la hostelería no está contenta a pesar de lo que diga Vicente, y que es un primer paso para intentar pues conciliar, ¿no?, la vida en el casco antiguo, sobre todo de los vecinos, y la hostelería y el turismo. Y el meterle mano es valiente, y yo creo que se ha hecho en un tiempo, pues no vamos a decir récord, pero sí que estas ordenanzas cuesta tiempo, y el haberlo hecho en 2 años y traerla a pleno y al jueves es algo importante y algo necesario que no se ha hecho en épocas anteriores, ¿no? Vino muy bien la pandemia para empezar a conceder metros y metros de terrazas, y no se puso coto a esas concesiones, ¿no? Y yo creo que se desmadró demasiado. Tienen que ser conscientes desde el equipo de gobierno anterior que fue un desmadre total y que había que meterle mano, y bueno, ha llegado el tiempo y es una postura valiente. Sí, terminamos este asunto diciendo lo que ha dicho la hostelería, ¿no? Piensan que echa por tierra una parte esencial de la actividad de bares, de cafeterías y de restaurantes de la ciudad, que las terrazas implican un estilo de vida, una seña de identidad del paisaje urbano de Logroño, una característica del disfrute, del ocio de los logroñeses y de nuestros visitantes, y que con esta normativa municipal quedará limitada, dicen, y restringida de una manera
manera desproporcionada. Ahí lo dejo. La visión de unos con respecto a la visión de otros. Habría que preguntar también a los vecinos que estaban deseando de que saliera para adelante. De todas maneras, yo no he dicho que estén contentos los hosteleros, ¿eh? He dicho que has dicho que tienen que estar contentos. Echamos la movida para atrás, que lo has dicho, Vicente. Igual te ha traicionado el inconsciente. No, he dicho que podían estar contentos porque realmente... No lo están. Que no están, claro sé que no están, pero que no están porque la reducción que se hace no es tan drástica. Lo que yo digo de todas maneras, vamos a ver, se avanza respecto a lo que está, sí. Eso es correcto, claro. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, se avanza lo que está. Antes no había un desorden, había una ordenanza diferente que se aplicaba. Ahora va a haber una ordenanza nueva, han cambiado los tiempos. Antes había una serie de licencias, ahora se han doblado las licencias. En portales había... Ahora no en los últimos 2 años. Sí, bueno, anteriormente. Años sobre todo a partir de la pandemia. No, y antes también, porque se cambiaron las normas urbanísticas y quitamos los metros que había de distancia de los bares, que conozco bien el tema. Por lo tanto, ha habido, al final, claro, las actuaciones son diferentes. Cuando se hace la ordenanza en 2011 había una coyuntura y después ha habido otra. Se quitó la distancia entre bares y proliferaron los bares en todo el casco antiguo. Y a raíz de eso el número de terrazas ha aumentado de manera muy considerable y en más sitios. Entonces, bueno, hay un momento en que tienes que ajustar con una norma la situación actual. Y es lo que ahora se intenta hacer. Lo que yo digo es que únicamente que creo que se podría haber avanzado un poco más. No es más, un poco más en algunas cuestiones que tiene que ver con espacio, con horarios fundamentalmente y con seguimiento. No creo que sea tanta la diferencia que tenemos, pero bueno, yo creo que hay que poner todo en su justo término. Bueno, vamos con otro asunto. Suben las cifras del paro en octubre en La Rioja hasta alcanzar los 12.083 desempleados. Tras el fin del verano crece el paro en los sectores servicio y también en agricultura. El paro en La Rioja aumentó en 295 personas en octubre, situándose la tasa en el 7,8%, con un total de 12.083 parados. Se incrementa siempre el paro en La Rioja en los meses de octubre como consecuencia de la finalización de todas las actividades relacionadas con la vendimia, tanto agrícolas como en la industria de fabricación de bebidas. Por sectores se ha producido un aumento sobre todo en servicios con 142 desempleados más, seguido de agricultura, que suma 137 parados. La Rioja sigue una tendencia positiva en cuanto a la creación de empleo en este último año y en cuanto a la afiliación a la seguridad social, y es cierto que el mes de octubre ha tenido pues un pequeño aumento, un pequeño repunte del paro, fundamentalmente por 2 cuestiones: el fin de las tareas agrícolas, de la vendimia, y por otro lado por el fin de la temporada turística en nuestra comunidad autónoma, que estos meses atrás ha sido pues muy fuerte. Una estacionalidad que preocupa a los sindicatos. Por eso desde Comisiones Obreras exigimos a las administraciones un plan de industrialización, un plan que genere empleo estable en nuestra comunidad. Además, seguimos teniendo una tasa de desempleo en las mujeres superior al 60%, algo que nos tiene que preocupar. Hay que generar medidas para que esta brecha se acorte cada vez más. La parte social no olvida sus reivindicaciones. El incremento de los salarios y la reducción de la jornada es imprescindible si queremos repartir el empleo que se genera en nuestra región. Además, es necesario impulsar de una vez por todas un nuevo plan industrial que apueste por el empleo digno y de calidad. Bueno, pues esos son los datos del paro en octubre, que hay que decir que son los mejores datos de desempleo, a pesar de que ha subido de un mes de octubre desde el año 2007, ¿no? Luis, tú querías decir algo al respecto. Pues eso, el problema del paro es esencial, es que hay que dedicarse a ello, pero al 100%, tanto el paro como el problema de los jóvenes con los pisos. A eso decía el gobierno esta mañana, yo leía la crónica del gobierno, que efectivamente estamos siempre por debajo de la media nacional. Ahora estamos con un 7 y pico, en la media nacional son 9, pero hemos estado siempre por debajo de esa media. Ha subido, decían, por el fin de la actividad agrícola, ha subido el paro en agricultura. Sin embargo, la directora ha dicho inmediatamente que no, que ha afirmado que en agricultura hay 120 parados menos. No sé, es un baile de números, pero no sé a qué viene eso. Bueno, de todas maneras, desciende en todos los sectores el paro, menos en industria.
Y claro, la industria hoy día y las nuevas tecnologías son las que hacen que el paro pueda decrecer. ¿Por qué? Porque influyen en el resto de los servicios. Es la principal para que haya trabajadores estables, para que no vayan a media jornada, etcétera, etcétera. Es la industria y las nuevas tecnologías. Con eso que se consigue, lo que digo, el resto. Hoy día en La Rioja tenemos, que sí, tenemos que el turismo es una de las formas que más influye en el PIB. Pero claro, el turismo es algo muy vulnerable. Lo que hay que hacer es políticas que fomenten la inversión. Eso es lo más importante. Dicen los empresarios que hay un desajuste entre lo que ellos piden y lo que sale de la universidad, lo que sale de la FP y lo que sale de los centros educativos. Bueno, pues eso es cuestión de que el gobierno sepa acogerse, sepa hablar, sepa difundir esto que es verdad, que hay un desajuste completo, pero es algo a lo que se puede llegar a buen término, pues cambiando lo que sea necesario. Hoy día, en la automatización de los servicios, pues claro, ¿qué conlleva? Sobre todo en los agroalimentarios, y aquí somos una comunidad que es muy importante el sistema de agroalimentación, pues que está dejando obsoletos ciertos trabajos que eran tradicionales hasta hace muy poco. Claro, esto otros pueden decir, bueno, pero la gente se tiene que ajustar a los nuevos cambios de la productividad. Es cierto, pero generalmente toca a mujeres y a hombres ya mayores. Ya es muy difícil que se adapten, lo cual es un problema para el gobierno, pero que debe asumir y que debe responder a él. Y luego, lo que te dicen los empresarios, y eso es cierto, los costes. Los costes de un empleado, pues no es el dinero que le vaya a pagar, aunque sea el salario mínimo, le va a pagar ese dinero que va a ir a su bolsillo, pero luego tiene un 40% de seguridad social, IRPF, etcétera, etcétera, tiene un 40% más que sale del bolsillo del empresario. Aquí en La Rioja, que somos una comunidad de empresas medianas pequeñas, que viven con un empleado o dos, si llega el caso, ya sería mucho, pues imagínate, muy bien, 1.000 euros, pero 1.000 euros se convierten en 1.400 para él, ¿eh? Vicente, ¿qué te parecen los datos? Bueno, el mes de octubre siempre suele ser un mes después de las vendimias y después del campo y sobre todo del sector servicios de la hostelería, suele ser un mes que arroja parados. Yo creo que La Rioja está en unos porcentajes de paro del 7,83 y del 7,8, que es un porcentaje de los más bajos del país, y la realidad es que la economía en el conjunto del país va bien. Y yo creo que, bueno, datos puntuales de un mes, pues a veces evaluarlos es complicado. Yo creo que es mejor ver la tendencia. Bajo el punto de vista interanual también se ha bajado el número de parados, que es importante, esa cifra anual. Y lo que yo sí que coincido con Luis es que nosotros debemos proteger y trabajar mucho en el tema de la industria. Yo creo que todo lo que se haga en materia industrial, en materia de buscar empleos estables, la industria más tiene empleos, como Luis sabe, con salarios mejores. Yo creo que ese es nuestro gran reto y nuestra gran apuesta, que debe ser la industria. Lógicamente la agricultura nos aporta mucho PIB, mucho empleo y mucha riqueza, y también los servicios, que al fin y al cabo son una parte importantísima de la economía, ¿no? Pero yo creo que realmente las regiones y los países que apuestan por la industria son los países que mejor están. Pero bueno, yo creo que al final los datos son positivos, aunque haya habido una situación puntual en octubre, son positivos en el conjunto de España y también en La Rioja. Y la economía va bien, por suerte. Yo creo que eso hay que celebrarlo, ¿no? Bueno, yo no solo destacaría que vayan bien en España, sino que en La Rioja, que comentaba Luis, eso de la media y el mejor que la media, que ha sido un soniquete que algunas veces producía cierta sorna en la oposición, pues ahora no es solo mejor que la media, sino que somos la tercera comunidad con menor paro de España, y eso solo puede indicar pues que en La Rioja, aparte de la tendencia nacional, se están haciendo las cosas bien, ¿no? Y en cuanto al futuro, pues yo creo que el gobierno también está apostando en sus políticas por la industria, ¿no? El envase y el embalaje en Calahorra, en Albelda con el tema de la tecnología, creo que son apuestas de futuro por la industria, que es lo que hablábamos, un sector importante que hay que apoyar y por el que hay que apostar para que el empleo pues siga teniendo futuro en esta comunidad.
Bueno, vamos con más temas. Ayer conocíamos que Ábalos, Koldo y Aldama serán procesados por la trama de las mascarillas y en las últimas horas conocíamos un nuevo informe de la UCO que menciona al ministro Ángel Víctor Torres. Rafa Navarro ha estado siguiendo este caso. Cuéntanos. Sí, María, un nuevo informe de la UCO de la que se conoce solamente parte, 87 páginas de 350, debido a un error informático. En esa parte del informe de la UCO que conocemos se muestran varias conversaciones entre el que fuera presidente de Canarias y ahora ministro Ángel Víctor Torres y Koldo García. Torres habría reclamado él directamente el pago a una de las empresas investigadas en la trama de las mascarillas, que vino de la mano de Víctor de Aldama y Koldo García y de la que previsiblemente, presuntamente, ambos habrían sacado provecho económico. Desde el gobierno defienden que en esas 87 páginas de ese informe de la UCO se muestra que el ministro Ángel Víctor Torres no habría cometido ninguna ilegalidad. Y es que el caso Koldo no da tregua, porque ayer el juez de Puente, aquí en el Tribunal Supremo, procesó a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas, en una jornada, también la de ayer, en la que una de las amigas de José Luis Ábalos, la que fuera Miss Asturias, compareció en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y confirmó que en una conversación con José Luis Ábalos, este le dijo que el presidente Sánchez sabía todo sobre la corrupción. Lo que estamos conociendo del informe queda absolutamente claro y queda demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres. Pedro, ¿qué os parece? ¿Hay caso o no hay caso? ¿Piensas que ese contacto que tuvo Ángel Víctor Torres, no sé si habéis escuchado los audios, ¿lo habéis visto? Hemos escuchado los audios y hemos visto la rueda de prensa que ha dado el ministro esta tarde en una tribuna además que ponía Memorias Democracia. Memorias Democracia. El que dice que no se acuerda de que hablaba con Ábalos, el que dice que no se acuerda que cenaba con Aldama y sigue siendo ministro. No sé, yo, de verdad que la corrupción y el aguante que tiene este país con la corrupción es alucinante, ¿no? El goteo de informaciones diario que tenemos con estos temas y ya parecemos inmunes y nadie dimite y bueno, y en unos momentos además en los que nadie cenábamos con nadie ni comíamos con nadie en los restaurantes, que hay que acordarse de eso. Ibas a una farmacia, te daban una mascarilla, no sé, en momentos tan delicados y tan traumáticos para todos, que esta gente haya estado teniendo este tipo de contactos, este tipo de conversaciones que yo creo que por mucho colega que se tenga, por muy colegas que seas, yo con mis amigos no tengo ese tipo de conversaciones por WhatsApp tan soeces, es que no se pueden ni reproducir, y son gente que está de ministro ahora. No sé, yo de verdad que alucino bastante con todo esto y con el aguante que tenemos, sobre todo los españoles, de no salir a la calle con esto. Bueno, Koldo era el de esas declaraciones soeces, ¿no? En una conversación con a mí nadie me manda ese tipo de mensajes. La verdad que es llamativo, sí. En esos términos, en unos términos laborales o políticos, si yo recibo un mensaje así, le digo, oye, macho, ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? De tratarme a mí así. A un presidente de comunidad autónoma le haces ese tipo de comentarios. ¿Pero de qué vamos? Yo no se lo hago ni a ninguna persona, ni yo ni nadie que sea normal. No sé, yo alucino. Es llamativo. ¿Quién quiere decirme? Bueno, yo sé que lo que estamos haciendo un poco todo un revolutum, ¿no? Es decir, yo creo que hay dos temas. Yo he visto la comparecencia del ministro, creo que le he seguido entera. Yo no he tenido tiempo de leer luego el informe de la UCO completo, que son 400 folios, y no me ha dado tiempo, ¿eh? Entonces doy por hecho y confío que el ministro, que ha comparecido en rueda de prensa y además ha contestado preguntas a todos los periodistas que han querido preguntar, él habrá leído el informe y no hay nada en el informe de la UCO del que se pueda sentir, digamos, arrepentido, ¿no? Con lo que ha explicado y con lo que todo ha explicado. Lógicamente, eso es por una parte. Lógicamente, ahora el juzgado correspondiente, el tribunal correspondiente verá si eso es así. Si no es así, pues lógicamente pues seguirá con sus pesquisas o sus investigaciones. Y si es así como dice el ministro, pues eso quedará en nada, ¿no? Y eso que es una cuestión, el ministro. Y otra cuestión es lo del tema de Ábalos, de Cerdá y de Koldo, ¿no? Yo creo que hay, pues lo que he dicho más veces, yo creo que no voy a cambiar en un momento del guión, es decir, que actúe la justicia, pero con rapidez,
y que actúe la justicia, pues en este caso creo que es contra Aldama, ¿no? También. Sí. Y bueno, pues que actúe la justicia, y si han hecho irregularidades, que parece ser que sí, que ha habido actuaciones que no son contrarias a derecho, pues bueno, pues que se juzgue y oye, paguen por ello. Yo creo que en ese tema no voy a tener, yo creo que no, nadie que estemos lógicamente defendiendo la honestidad de la gestión pública podemos amparar esas cuestiones. Yo ahí no voy a tal. Ahora también creo que hay que separar donde realmente hay algo y donde realmente a veces no hay nada, ¿eh? Porque a veces también pues damos pábulo a declaraciones que no ha pasado ahora, que ha pasado otras veces cuando ha habido otras corrupciones, también cuando otros partidos han tenido problemas de corrupción. Entonces hay que separar el polvo de la paja. Yo creo que es importante y no generalizar, porque tampoco creo que ganemos nada generalizando, ¿eh? Porque al final quien está ganando en este totum revolutum de ruido, de enfrentamientos a veces políticos, donde la clase política es el principal problema del país, no es especialmente el Partido Popular ni el Partido Socialista, en cada ando, sino que al final es otros partidos políticos, que no voy a nombrar la sigla, que son los que están subiendo las encuestas. Entonces yo creo que los dos partidos políticos tienen que ser claros, contundentes, rotundos, en aquellos temas que realmente haya temas graves de corrupción o de denuncia política, no exagerar cuando no hay que exagerar. Y yo creo que ganaríamos todos. Pero Vicente, bueno, lo que está bien es que Ángel Víctor Torres prepare una demanda contra Aldama, que era lo mismo que decían, que porque el Partido Socialista no presentaba contra Leire Díez, por ejemplo, una demanda, ¿no? Porque está poniendo en boca del Partido Socialista, de dirigentes del Partido Socialista, que le han mandado a hacer algo. Esto que ha hecho Ángel Víctor Torres me parece bien, ¿no? Que lo demande, si no está difamando. Sí, no, lo ha dicho que va a ser en la comparecencia. Sí, lo ha dicho, pero que lo han dicho más veces, ¿sí? A ver si de verdad lo ha dicho Ábalos, y se ve que es un sinvergüenza de libro, que en eso coincidimos, ¿no? Mira, ¿sabes lo que ocurre? Que todo lo que ha dicho Aldama, que fue diciendo Aldama, y todo lo que va diciendo Ábalos, de todo se ha respondido dentro del Partido Socialista, de la dirección de ahora del Partido Socialista, se ha respondido de la misma manera. Todo es mentira, todos son bulos, todo tal. Y luego resulta que tenemos que sale lo que han dicho. Koldo, Ábalos, Cerdán, ya están. Cerdán, el hombre, está en la cárcel. Eso. Pero los otros ya están implicados, ya van a ir a juicio oral. Y el ministro, que es ministro también de Memoria Democrática, por eso imagino que lo habrá puesto. Por eso el rótulo. Memoria Democrática, que era como Franco, y el otro diciendo que a los muertos no se les toca. Decía ayer el presidente, por su suegro. Y a Franco lo tienen paseando por ahí todos los días. Yo ya me vuelvo loco con esta gente. Luis, me vuelvo loco. Mira, ¿qué hacer ahora un año contra Franco? Yo creo que no comparte las cosas, que son diferentes. Son diferentes, pero mira... La cuestión es un tema en el que creo que todos tenemos que tener claro de lo que ha sido una dictadura y lo que es... Pero si todos lo hemos vivido, y lo que hay es que enseñar esas cosas para que no se repitan. Pues eso es lo que se Pero hoy el ministro se ha defendido de esas acusaciones en el ministerio con ese rótulo. Desafortunado, porque lo primero que ofende es a las víctimas de la dictadura. Eso es lo primero que ofende. Y utilizar la sede ministerial para defenderse de su labor como presidente, pues eso. Como hacemos en las ruedas del Consejo de Ministros. A lo que iba. Hasta los socialdemócratas, como Vicente, que son auténticos socialistas, esto lo tienen que estar pasando muy mal. Estos días lo comentaba yo con más de uno, mi primo, con algunos de ellos. Lo están pasando muy mal, pero este hombre no ceja. Este hombre va adelante, siempre subiendo hacia arriba, pisando más arriba, pero en algún momento hay que acabar. Esto es una democracia, auténtica. Y esto no se concibe en ningún país los que seamos, por supuesto, date cuenta que en algunos sitios, por hacer una copia o por decir una palabra mal dicha, han dimitido. Aquí no dimite nadie. Bueno, sí, aquí dimite la de Andalucía, dimiten las dos de Mazón. Llegó tarde. Mazón y casi tampoco lo dijo que dimitía, no quedó muy claro. Y vamos a ver lo que pasa con eso. Pero que no dimite nadie. Que en Ceuta y en Melilla está pasando lo mismo que en Andalucía, ¿eh? Y en Asturias. Y nadie habla, oye, nadie dice nada. Es que son... Pero bueno,
Yo hablo por un lado, yo cuando hablo con los socialistas auténticos y no quiero hablar del sanchismo, porque es que no quiero hablar. ¿Qué pasa? Que estamos ahora delante de unos indicios de corrupción, de posible corrupción dentro del Partido Socialista. Y que este hombre, pues con las mascarillas, con lo que sea, hablaba con su jefa de servicio y decía, esta chica le decía, le hemos comprado muchas más baratas, le decía a él. Y él hablaba con ella y la obligó a firmar, a pasar ese contrato. Y hoy ha dicho, le he oído, que no la conocía de nada. En la comisión de... A la jefa de servicio. A la jefa de servicio. En la comisión que hubo en Gran Canaria dice que no la conocía de nada. Y hemos oído lo que hablaba con ella y lo que le recriminaba a ella. Que está desmemoriado este hombre. La razón. Sí, eso es de memoria democrática. Sí, sí, por eso te decía yo, a ver qué me va a sacar por ahí. ¿Qué es lo que yo digo? Esto no resiste un minuto más. Una democracia en estos términos, con toda esta serie de casos que han empezado por indicios, que han acabado en pruebas y que van al juzgado. Ya no hablo de su familia, es que no, yo me niego a hablar de su familia. Entonces esto no aguanta ni un minuto más. Esto hay que darle solución por algún sitio. Y tenéis que ser los auténticos socialistas. Pero hay un poder judicial que está actuando, pues ya está. Ya dejamos que siempre se pone en duda el poder judicial, se le pone en duda. Claro. En cuanto acusan a uno, van en contra del poder judicial, en contra de la prensa, en contra de quienes ha denunciado. Lo que le pido al poder judicial es que sea breve. Es decir, no puede ser breve. Que agilicen las cosas. 300 folios. 400 folios. 400 del otro y demás. Y además hoy ya hemos acabado. Estamos todavía con casos del Partido Popular que... Sí, 15 años. 20 años. No se puede aguantar. Por eso estoy diciendo que lo que hace falta es que sea rápida. Pero que son miles de folios los que hay que analizar. Y luego, esto sí que me ha sentado mal. Le he escuchado al presidente Sánchez, le he escuchado que era un admirador incondicional del ministro. Feijóo decía lo mismo de Amazon hace 2 días. Que además que yo no defiendo a Amazon ni a Feijóo. Yo lo que estoy diciendo únicamente... Cada uno que asuma su responsabilidad. Yo intento, Luis, poner un poquito de sensatez en algunas cosas sin pasarme hacia un lado o hacia otro. Porque lo fácil es irnos a un lado o hacia otro. Hace 2 días Feijóo estaba diciendo que Amazon le tenía absoluta confianza y que estaba haciendo todo bien y ahora... Pues, lo que te digo yo es la verdad está en el centro, ya te lo digo yo. Yo creo que tendrá datos el presidente de gobierno de que el ministro no ha incurrido en ningún tipo de ilegalidad. Vamos a ver, él lo ha defendido públicamente hoy. Vicente. Hay un informe de la AUCO que parece ser, al menos por lo que yo he escuchado del ministro, que no apunta contra nada y bueno, si es así, pues ya está. Que no es así y el ministro no es verdad lo que ha dicho, pues no, pues al final y al cabo toda la mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Con respecto a los datos, ¿cómo un presidente del gobierno en plena pandemia, confinados, no puede saber con quién comen y con quién cenan sus ministros y los tejemanejes que se traía Ábalos? Mira. O sea, yo es que no me alucino. Mira, Pedro, porque llevan sus escoltas, llevan su seguridad por detrás y eso al presidente le llega. Vamos, este fulano ha cenado con este otro. Imagínate, un presidente de comunidad, a las 8 de la mañana ha llamado a todos sus consejeros. O ha estado con ellos. O ha estado, pero generalmente ha llamado. Al mediodía ha vuelto a llamar. Y a las 11 de la noche ha vuelto a llamar. Un presidente de comunidad, imagínate el presidente del gobierno, que tiene más cosas que tocar. Es decir, eso no se le pasa a nadie. Que no lo sabía yo, es imposible. Digo que es imposible. Pues como mínimo un exceso de confianza preocupante. Pues en la historia de España podemos ver, seguramente que si vemos la hemeroteca, la historia de España, muchos presidentes del gobierno habrán dicho más de una vez que no sabían lo que hacían sus ministros y seguramente... Este tiene buena disculpa porque como tiene 22, no te digo que tiene no. buena disculpa. Y posiblemente, yo soy seguro que en algunos momentos llevarán razón y no sabían lo que hacían los ministros, posiblemente. Es decir. Alguno quizás no. Pero todos, ya te digo que les llama. En algún momento, alguno no, pero todo el tiempo no puedes estar ciego con lo que hacen tus ministros. Eso es lo que al final todo esto acabará con ministerios tan importantes como el de fomento, como el de obras públicas. O sea, pero por suerte todo esto acabará en una resolución judicial, unas resoluciones judiciales y veremos a ver todo lo que es verdad. Muchos capítulos se están dando. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que ni Mazón ni Ábalos, bueno, los dos siguen en el Congreso, y el otro en las Cortes. Eso debería de ser eso tenía que estar prohibido. Tenía que ser automático, estoy de acuerdo. Bueno, señores, pues lo dejamos aquí.
Muchísimas gracias a los tres, Gracias. un placer, buenas noches. Buenas noches. Y a todos Buenas ustedes les dejamos ya con valor añadido. Adiós, buenas noches.